amigas, continuamos, estamos ya en el cuarto bloque del arriero. Nos hemos pasado de vueltas hoy día, Gianmarco, pero estamos hablando de memoria. Se han cumplido 10 años de la presentación del informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Y ya me acompaña acá Paula Escriben, psicóloga, profesora de la Universidad Católica del Perú, que ha trabajado el tema, uno de los temas en los que creo yo que la Comisión de la Verdad y Reconciliación hizo un aporte importante, el tema de violencia sexual durante el conflicto armado interno. Buenas noches, Paula. Hola Javier, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Paula, el tema de la violencia sexual, de la violencia y de las violaciones sexuales durante el conflicto armado interno, fue un tema que en la década de los 80, en la época de la violencia, a inicios o mediados de los 90, era un tema del cual no se hablaba, ¿no? Y sin embargo, a la fecha ya se tienen registrados, según información de EMUS, 4.248 casos, que supongo que no serán todos, ¿no? ¿Por qué nos demoramos tanto en mirar este problema, ¿no? Sí, mira, en realidad yo creo que si bien ya se ha visibilizado, ¿no? Y de hecho desde la primera mujer que denunció una situación de violencia sexual en conflicto armado a la fecha ha habido todo un progreso en ese sentido, ¿no? Creo que instituciones de la sociedad civil, entre ellas DEMUS, han cumplido un papel clave y sobre todo muchas de las mujeres que se han atrevido a denunciar, a dar sus testimonios. Pero yo sigo pensando, Javier, que todavía es uno de los temas más complejos de ser abordados y en realidad que todavía no hay, ¿no?, las condiciones para hablar de esto como se debería, en realidad tocar un tema tan delicado y tan importante, porque ha sido, efectivamente como tú señalabas, son 3.042 mujeres ya inscritas y 1.062, esto era abril del 2013, en proceso de ser inscritas como víctimas. En el registro único de víctimas. Sí, ¿no? Entonces estamos hablando efectivamente de más de 4.000 casos que en realidad deben ser pues un subregistro de todas maneras por lo difícil que es para muchas mujeres ir y denunciar estos hechos, contar su testimonio, ¿no? Ahora, tú me dices, bueno, todavía nos falta, pero claro, yo pienso en las mujeres violentadas, violadas y que además eso ocurrió pues hace 30 años en algunos casos, 30, 31, 25, no sé, y que son mujeres, algunas pues que la mayoría estarán ya cerca de los 50 años, ¿no? ¿Cuánto más pueden esperar? O sea, ¿qué cosa es lo que tiene que pasar en el Perú para que digamos, oigan, ya, atendamos este problema, ¿no? Sí, mira, en realidad es verdad, ¿no? Las mujeres tienen años esperando y hay una serie de cosas en ese sentido. Por un lado, el tema de que ningún agresor, o sea, ningún caso de violencia sexual en conflicto armado, a la fecha, ninguna de las mujeres que ha denunciado estos hechos ha encontrado justicia, ¿no? Y creo que ese es un indicador bien importante porque en otros casos de violaciones a los derechos humanos, si bien queda mucho camino por recorrer y hay una agenda pendiente, en realidad por lo menos ya hay algunas sanciones que han sido claves, ejemplares, y en ese sentido creo que hay un progreso. Pero siempre el tema de violencia sexual en conflicto armado es relegado y creo que además también nos obliga a mirar otras situaciones de violencia sexual que se dan en tiempos entre comillas de paz, ¿no? Y es importante poder entender esto como un continuo y poder ver que mientras haya impunidad para los casos de violencia sexual en conflicto armado, también estamos dando un mensaje en términos de cuál es la importancia de un delito como este. Claro, digamos que acá hay la impunidad total, ¿no? O sea, eso está clarísimo. Ahora, sin embargo, frente a otros casos, quizás porque ahora los medios de comunicación informan más de esto, nos enteramos más rápido, digamos, hay una sensibilidad frente al problema, ¿no? Y hay campañas de todo tipo, ¿no? Pero en este tema es como que está ahí, como que sigue sepultado, ¿no? Es como si estuviera después en una fosa común, no sé, lo digo así porque así lo siento yo, lo percibo así, ¿no? O sea,
bueno, tú y has trabajado con Demus y ustedes han hecho una experiencia puntual en Huancavelica, ¿no es cierto? ¿Cómo se hace para que estas mujeres puedan salir de esta situación? ¿O qué es lo que ustedes han podido hacer, digamos? Sí, mira, yo creo que una primera cosa en relación a lo primero que señalabas es que creo que la violencia sexual, al ser efectivamente algo relacionado a la sexualidad, ¿no? Sigue siendo un tema tabú, ¿no? Se sigue pensando que esto se debe mantener en silencio, que es en realidad algo que pertenece, entre comillas, a la vida privada de estas mujeres, ¿no? Y también lo otro es que muchas veces estos casos de violencia sexual, de violación sexual, vienen acompañados de una maternidad forzada, ¿no? Y esa es una situación que moviliza también como muchas fibras bien complejas en nuestra sociedad, ¿no? Lleva a pensar o a plantear preguntas en relación al tema del aborto, al tema de cuánto la maternidad debe ser decidida o no, ¿no? Entonces todos esos temas se bloquean, ¿no? Y no hay, en ese sentido, lo que yo decía, las condiciones para hablarlo, ¿no? De hecho, por ejemplo, cuando salió la película de Chicho Durán, Cuchillos en el Cielo, mucha gente, ¿no? Digamos, las personas a las que yo he escuchado comentar la película se quedan más bien con el lado de esta mujer que finalmente se reencuentra con la hija, ¿no? Y todo el lado de esta maternidad forzada, pero que finalmente esta madre e hija logran reconstruir su relación, cuando en realidad no es, digamos, no hay que idealizar esa maternidad, sino más bien ponerse a pensar en qué condiciones se dio y qué hay detrás de todo eso. Claro, porque ¿no? ahí lo que se termina, digamos, termina reforzándose esa idea de que la mujer es madre y está... Y pase lo que pase va a querer a claro, esa hija, siempre ¿no? va a ser madre, ¿no? Exacto. Todas las mujeres son madres, digamos, ese es un imaginario que está ahí muy presente, ¿no? Pero digamos, uno puede identificar algunos casos o experiencias donde las mujeres, perdón, se logran reencontrar consigo mismas, o sea, logran superar este trauma. Mira, superarlo, yo te diría hoy en día con convicción, no. Yo creo que esta es una herida que de hecho, en el mejor de los casos, yo pienso deja una cicatriz, y bien grande, ¿no? Esa es una opinión personal, en realidad, pero sí creo que las mujeres, digamos, producto de procesos de acompañamiento, y siguen digamos, una necesidad que el Estado reconozca, ¿no? Y en ese sentido las reparaciones, el registro de víctimas, la certificación y la justicia son claves, porque no es solamente un proceso terapéutico en términos de que ellas puedan trabajar con una psicóloga, un espacio de acompañamiento, sino, ¿no? También la respuesta desde el Estado, que es clave, ¿no? Ahora, pero yo me preguntaba, claro, el solo hecho del registro, de que te tienes que registrar, ya... ¿no? Yo trabajé en el Consejo de Reparaciones y claro, siempre estaba esa pregunta, ¿cómo haces para que se registre alguien que ha sufrido violencia sexual, que ha sido violada y cómo haces un acto de, no sé, de dignificación en ese caso? No sé, estoy pensando en general, sí. No sé si se ha hecho algo acá en el Consejo, pero ¿cómo se trabaja eso? Sí, mira, yo creo que eso además remite al tema de ciudadanía, ¿no? O sea, cómo estamos entendiendo la ciudadanía y cómo eso va de la mano o no con temas de reparación para estas mujeres. Y yo creo que efectivamente la ciudadanía, aparte de pensar en políticas, ¿no? En leyes, en normativa, en un Estado que responde de una determinada manera, ¿no? En una sociedad civil, pero además en todo un tema relacionado al reconocimiento y a la relación con el otro, ¿no? O sea, en qué medida estas mujeres realmente se pueden sentir ciudadanas, no porque lo diga el plan de reparaciones, no porque lo diga una ley, sino por esas relaciones con los otros, donde ellas son reconocidas como sujetos de derecho, ¿no? Entonces, yo recuerdo muchas experiencias de haber, digamos, acompañado a estas mujeres y lo importante que ha sido para ellas recibir un certificado, ¿no? Una acreditación del Registro Único de Víctimas diciendo: el Estado reconoce que usted ha sido víctima de esta violación a sus derechos humanos y que esto no debió ocurrir. Ahora, claro, eso viene de la mano con toda una expectativa por recibir las reparaciones que efectivamente no llegan y es nuevamente una frustración, ¿no? Pero sí es importante ver que de hecho el que se les reconozca y el que haya una respuesta desde el Estado, pero que además se traduce en una persona, ¿no? Que se relaciona con ellas y las escucha y las atiende, claro, es clave. Es clave. Paula, tenemos que ir a un corte y volvemos con el último bloque de este programa.